Ok, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena Zuluaga de EY. Mil gracias a Legis por esta invitación y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio sobre la construcción de la función legal del mañana en la era post-COVID-19. Para esto me están acompañando hoy Carolina Orjuela, Daniela Acevedo y Ricardo Winter, todos de EY, quienes van a compartir con nosotros sus visiones y sus experiencias prácticas en el tema, junto con Gabriel Gómez, que nos va a contar una experiencia particular que hemos vivido al interior de EY. Hoy queremos contarles cosas que muy seguramente ustedes ya están experimentando, pero también queremos ir un poco más allá y contarles algunas recomendaciones y experiencias para que, sin importar el tamaño o la madurez del área jurídica de sus empresas, pues puedan empezar exitosamente a transitar el camino de la transformación de sus modelos de operación para adaptarse a la nueva realidad de la que hemos hablado mucho, pero que creemos que ya estamos viviendo y que seguramente pues ya no va a tener marcha atrás. En todos los años recientes hemos estado oyendo hablar muchísimo de la transformación digital en todos los sectores. Sin embargo, en la lámina siguiente vamos a ver los resultados generales de una encuesta que realizó EY el año pasado. Esta encuesta la realizamos a abogados in-house de 25 países, más de 1.000 abogados, y lo que encontramos como resultado es que aproximadamente 2/3 de los encuestados consideraron que los departamentos jurídicos internos se han quedado atrás en materia de innovación en comparación con otras áreas como el área financiera. Entonces, la gran conclusión es que en lo que respecta a innovación y a transformación digital, los departamentos jurídicos internos no han visto los beneficios como si otras áreas de la compañía. Otros de los hallazgos interesantes de la encuesta es que uno de los principales desafíos que están enfrentando los departamentos jurídicos es una enorme presión por la reducción de costos. Esto pues no se traduce en una cosa diferente que en la presión de hacer más con menos, que se va a acentuar en estos momentos. Segundo, la encuesta también nos reveló que hay una importante dificultad en atraer y retener talento, y una de las razones para ello es que mucho del tiempo que están invirtiendo los abogados en las compañías se está dedicando a actividades que son rutinarias, y esto pues está haciendo que la rotación de los abogados sea mayor. Y tercero, una gran rapidez en los cambios legislativos que está haciendo que sea difícil estar, digamos, al día del entorno no solo local, sino del entorno internacional en el que se están desarrollando los negocios. Esto, pues, son resultados antes del COVID. Esta es una encuesta que se realizó a finales del año calendario anterior, pero creemos que los resultados serían los mismos, incluso pues estarían mucho más acentuados si hiciéramos la encuesta el día de hoy. Y con este propósito, les contamos que desde EY Colombia estamos en este momento adelantando una encuesta con unos puntos similares. Queremos un poco ver cómo las compañías están preparándose para esta era post-COVID y sobre todo, pues, cuáles fueron los principales retos que enfrentaron los departamentos jurídicos para operar digamos, en esta etapa de contingencia. ¿Cuál es la realidad en la que hemos venido operando? Los abogados hemos estado acostumbrados a una modalidad de trabajo más tradicional, ¿no? Trabajo presencial, trabajo más documental, de códigos, de discusiones, pero la realidad es que el COVID nos lanzó a todos a un entorno de trabajo muy diferente. El volumen de trabajo de las áreas legales se incrementó en todas las áreas, en las áreas laborales, en las áreas contractuales, apoyando todas las áreas comerciales, afectaciones en la cadena de suministro. Y lo que hemos visto es que de la noche a la mañana pues se ha exigido a los abogados de empresa que se adapten a una nueva realidad para la que probablemente pues no se habían preparado. Trabajar en casa con equipos dispersos, análisis y discusiones virtuales, la dificultad de hacer análisis por ausencia de documentos digitalizados, cómo implementar mecanismos de firmas digitales a gran velocidad, toma de decisiones de asambleas y juntas por mecanismos virtuales a los que no estábamos acostumbrados, pues no hemos sido ajenos a la avalancha normativa. En Colombia hemos tenido pues emergencia sanitaria desde marzo, hemos tenido 2 emergencias económicas. En algún momento, empezada la pandemia, la ANDI realizó un análisis en el que determinó que más o menos 6 normas estaban saliendo al día. Esto pues realmente es una avalancha de legislación enorme. Y entonces, pues con todo este contexto, no es una sorpresa que hoy todas las empresas, sin importar el sector en el que estén
operando tienen una gran presión sobre sus modelos de operación y las áreas legales no son ni vamos a seguir siendo ajenas a esta presión. De manera que si bien pues, puede sonar ya como a cliché hablar de que las áreas legales deben transformarse, a estas alturas de la pandemia creemos que ya es un imperativo y esto es precisamente lo que queremos compartir el día de hoy. Esta crisis nos está enseñando que necesitamos prepararnos mejor para la transición que ya estamos empezando a vivir, para retomar nuestras actividades, para retornar físicamente de una manera segura al trabajo y pues hacer toda esta transformación y adaptación a la nueva realidad. Entonces, pues con todo este contexto y hablarnos un poco de lo que podría ser esta nueva normalidad que ya estamos empezando a vivir, quiero cederle la palabra a Carolina Acuel. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a ver un poco, si pasamos al siguiente slide, por favor. Listo, vamos a hablar un poquito sobre esta nueva normalidad que ya estamos viviendo un poco en el regreso al trabajo. Entonces vamos a ver unos 5 componentes y unos resultados de un estudio que hicimos en EY a nivel latinoamericano, donde hemos identificado que hay como 5 grandes elementos muy puntuales donde estamos enmarcando esta transformación, ¿no? Digamos que en la parte superior vemos el tema de la convivencia y la socialización, o sea, ahorita va a profundizar en cada uno de estos, pero digamos que el tema de convivencia y socialización es un poco cómo nos estamos replanteando un tema de cómo nos estamos relacionando con otras personas, cómo nos estamos adaptando en el espacio, cómo estamos empezando a identificar nuevas formas de vivir, ¿no? Prácticamente. El segundo elemento es toda la parte de salud consciente y ahí estamos hablando de bienestar en salud, pero bienestar también mental. Estamos hablando un tema de la alimentación, de actividad física, entonces eso lo vamos a ver en detalle. El siguiente punto son las nuevas formas de trabajo y aquí súper alineado pues a lo que Jimena estaba comentando ahorita, cómo nos estamos replanteando estas nuevas formas de trabajo, que hay cosas que estamos viendo que ya no son tan temporales a como las vimos inicialmente con la pandemia. El cuarto punto es toda la parte de movilidad redefinida, que es cómo estamos empezando a ver de una manera diferente a toda la parte de movilización de transporte, ¿no? Y finalmente tenemos un quinto punto que es el consumo responsable, donde estamos siendo cada vez más conscientes en diferentes aspectos, ¿no? Aspectos sociales, ambientales, sanitarios, en fin. Entonces, vamos a ver cada uno de estos puntos. Entonces, vamos por ahí primero, por favor, el siguiente slide. Vamos a mirar el tema convivencia y socialización. Entonces, básicamente, ¿qué es este tema convivencia y socialización? De alguna manera, obviamente, todas las personas que entramos a trabajar, porque no todas las industrias, por supuesto, suspendieron sus actividades, pero sobre todo las personas que estamos trabajando desde casa, empezamos a identificar que hay un multirol, ¿no? Entonces, de pronto, las personas que tienen hijos, entonces ya es padre, pero también es profesor, pero también es empleado, le toca ser cocinero, aseador de toda en la casa y además es deportista porque necesita seguir haciendo deporte. Y ese multirol de alguna manera nos está ya no solamente cuestionando, sino también nos está haciendo ver la vida de una manera diferente. Seguramente no se tenía tanto contacto con los hijos, no se había visto de pronto algunas habilidades que tienen y se están evidenciando, pero también cómo se empiezan a balancear esos roles, ¿no? De alguna manera antes teníamos como muy determinado por horarios, qué es lo que debemos hacer, ahorita todo se nos está mezclando con todo. Esto, por supuesto, nos está llevando a adaptar los espacios y a empezar a configurar los espacios de una manera diferente. De repente, en algunos sitios, el comedor ya no solamente es un sitio para comer, sino se volvió la oficina, el salón de juegos, y de pronto el estudio, entonces a veces se vuelve un gamer zone. Entonces, los espacios como tal los estamos adaptando. Algunas personas incluso también están pensando como, bueno, la casa ya no la tengo solamente para dormir y descansar, sino se vuelve unos espacios mucho más flexibles y configurables, ¿no? Luego viene toda la parte de tejido social virtual y esto nos ha llevado a entender, y seguramente ustedes lo habrán escuchado mucho, que las personas empezaron a conectar mucho más. Es decir, hay personas que pronto no veían a amigos o a familiares que estaban muy lejos y empezaron a conectarse de una manera virtual. Entonces empezamos a crear unos tejidos sociales virtuales, hicieron cosas mucho más cercanas, la gente empezó a tener ese relacionamiento de una manera diferente y entendió que se vale y que se puede ser así, que se puede tener un café o unas cervezas en la noche y esos tejidos sociales virtuales se fortalecieron. Y finalmente está el tema de balance de vida, que el balance de vida lo vamos a ver también un poco más adelante porque es un elemento transversal
donde empezamos a entender un poco que toda esa convivencia también nos está empezando a rebalancear todo, como igual no solamente estamos teniendo jornadas de trabajo más largas, sino también empiezo a dejar unos espacios para la familia y para el entretenimiento y de pronto los espacios que antes gastábamos en traslados los estamos ocupando en otros temas, ¿no? Como estos familiares y el entretenimiento. Entonces la convivencia de alguna manera y todo esto se ha transformado. Hoy en día estamos en este webinar, pero además estamos teniendo también trabajo como tal de manera virtual, con lo cual la convivencia también laboral ha cambiado, sin duda ha cambiado. Hoy en día, básicamente, y se lo he escuchado ya a varias personas, hay cosas que de pronto ya las empezamos a resolver por un mail incluso lo podemos resolver por un chat, una teleconferencia nos facilita poder tomar decisiones mucho más rápido que empezar a tener una reunión como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, si pasamos porfa al siguiente slide, eh, gracias. El segundo punto es toda la parte de salud consciente, ¿no? Y aquí empezamos a tener mucha mayor conciencia de la alimentación, ya no solamente la alimentación nuestra, sino con quienes vivimos. Empezamos a tener mucha mayor conciencia y se aumentó, por supuesto, un montón todo el tema de los productos cercanos, de estar comprando local, de estar comprando colombiano, de estar comprando los campesinos. Todo esto se nos detonó, pero además hay un elemento súper importante, es la salud mental. Y esto es algo que se disparó completamente, ¿no? Entonces, por supuesto, la pandemia y el encierro nos enfrentó a una situación completamente diferente a la que hemos vivido y todos los temas mentales se dispararon. Esto que nos hace que no solamente tengamos que ser conscientes de nuestro entorno y ese tejido social que tenemos alrededor, sino también estar muy presentes y muy pendientes con nuestros colaboradores, con nuestros pares, con nuestros equipos, de cómo empezamos a calibrar, porque la distancia, la virtualidad, a veces es muy difícil empezar a calibrar qué tan bien está la otra persona, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, hola, ¿cómo estás? Bien. Perfecto, pero ahorita se vienes, ¿realmente estás bien? Entonces hay que profundizar mucho en eso y eso nos ha retado mucho más. Hay gente que pronto nunca tuvo problemas mentales y se le dispararon temas de ansiedad y bueno, en fin. Y por supuesto, esto es algo que nos está llevando a empezar a buscar otras actividades. El ejercicio es uno de los, o el movimiento, incluso como lo llaman los psiquiatras, que es una de las 5 M's para poder atacar los temas de salud mental, es el tema del movimiento. Y el ejercitarse, hoy en día también hemos entendido que ya nos podemos ejercitar en la casa, que nos podemos ejercitar además como en compañía. Incluso muchas personas también se están empezando a replantear el tema de cómo antes hacían ejercicio a cómo lo van a empezar a hacer después o ahora en esta nueva normalidad, ¿no? Listo, pasamos con el tercer punto. Otro de los elementos que también ha cambiado, pues por supuesto, es el tema de las nuevas formas de trabajo. Como decía hace un instante, hay cosas que estamos empezando a resolver mucho más rápido. Seguramente han empezado a visualizar ustedes también que ya no hay reuniones necesariamente de 1 hora, ya hay reuniones cada vez más constantes de media hora, 15 minutos, porque simplemente en reuniones muy rápidas podemos seguir agilizando y resolver cosas mucho más veloz que antes, ¿no? Sin embargo, hay un reto muy importante al que nos estamos enfrentando y es todo el tema del liderazgo remoto. Veníamos, digamos, con una gran fortaleza en temas de liderazgo corporativo, pero ahora es muy diferente el liderazgo remoto. ¿Cómo hago para seguir siendo líder de manera remota? ¿Cómo estoy presente dentro de los equipos? ¿Cómo el micromanagement cada vez se empieza a eliminar más? ¿Cómo confío más en los colaboradores porque ya no los estoy viendo de manera presencial? Y esto es algo que nos está cambiando completamente. O sea, el liderazgo se está transformando y de alguna manera nos cuestiona mucho porque las nuevas generaciones están llamadas a esto, es decir, las nuevas generaciones cada vez nos están diciendo, no me controles, yo también necesito mi balance de vida, entonces los liderazgos que estaban muy acostumbrados a tener un micromanagement y en saber que estaban ahí sentadas las personas, pues esto básicamente nos replanteó todo y hay que empezar a fortalecer esas capacidades, ¿no? Asimismo, también el otro tema que tenemos mucho más presente es el tema del sentido de pertenencia. Muchas compañías ya nos han venido diciendo cómo hago para seguir manteniendo ese sentido de pertenencia con los colaboradores. Ese es un reto también súper importante que estamos viendo en todas las organizaciones, que la gente se siga sintiendo parte de la compañía, aunque esté en un espacio, aunque esté en su casa, ¿no? Y finalmente, pues tenemos unas ventajas interesantes en el tema de las compañías que están quedando en estos esquemas remotos con presencial, que es lo que llamamos estos esquemas híbridos. Ya hoy en día, cuando estamos empezando a regresar al trabajo de alguna manera, hay gente que está replanteándose y compañías que están diciendo, bueno, tal vez no tenemos que volver todos, o tal vez podemos esperar un tiempo más para volver. Y esos esquemas híbridos nos están empezando a replantearnos cómo hacemos para que los espacios sigan garantizándole seguridad a los colaboradores
y realmente en qué momento sí necesitamos desplazarnos para poder estar de manera presencial, ¿no? O sea, es un cuestionamiento bien interesante que estamos viendo. Cada vez se está incrementando mucho más el home office y hay compañías que hoy ya están decidiendo como lección aprendida de la pandemia mantener para algunos roles el home office, ¿no? Tenemos entonces como cuarto punto la movilidad redefinida, muy alineado a lo que estaba comentando ahorita, digamos que por supuesto pues ya venimos con algunos esquemas muy similares antes de movilidad individual, de alguna manera pues estamos viendo el tema de las patinetas, de bicicletas, pero por supuesto también un tema de la pandemia es, prefiero estar en un esquema de movilidad individual solamente por seguridad en términos de salud, ¿no? Y en tema de rediseñar ya las medidas y las normas para la movilidad colectiva, pues es un tema como súper interesante, como hay algunas reglamentaciones, algunas normativas que están empezando a replantear mucho más como volver a esa normalidad, ¿no? Ya estamos viendo el tema del toma de temperaturas, de estar llenando varios documentos. Entonces, ¿cómo garantizamos que las personas que están volviendo a la presencialidad definitivamente siguen cumpliendo con las normativas? Y finalmente, pues esto también nos está llevando a replantearnos de una manera muy interesante el tema de la reducción de los gastos en transporte. Las compañías están entendiendo realmente que hay muchos viajes que se estaban haciendo, muchos recorridos importantes y muchos gastos en términos de transporte que hoy en día empiezan no a ser tan necesarios, ¿no? Y finalmente tenemos el número 5, que es la parte de conciencia de consumo responsable, y estamos siendo cada vez más conscientes realmente de lo que es valorar el equilibrio de vida, ¿no? Ya no solamente veníamos con una presión importante las nuevas generaciones que nos estaban diciendo, pues yo puedo trabajar un tiempo, tal vez no, no es tan relevante, sino empezar a valorar mucho más las cosas, valorar momentos. Muchas personas durante la pandemia están diciendo, me hace falta sentir el sol en la cara o sentir el viento, ¿no? De los encierros y demás. Estamos teniendo mucha mayor atención en lo que se consume y el impacto que se tiene, un poco lo que nombraba hace un tiempo, hace un ratico, donde estamos siendo muy conscientes de dónde viene la alimentación, los temas ambientales, estamos viendo cómo se mejora también el medio ambiente, cómo empezamos a afectar mucho más los temas sociales, y estamos siendo muy, muy, como que volvimos a un poco como a hacer, volver como a la base y a ser muy conscientes, ¿no? Tenemos otros temas porque de alguna manera el tema de la baja de salarios, del impacto en la economía que estamos viendo está haciendo que nos replantemos mucho y ajustar como los gastos. Hay personas que están bajando y diciendo, bueno, esto yo no necesitaba, antes hacía esto y ahora ya no lo necesito y se están empezando a bajar sustancialmente todos los lujos y los gastos personales que se veían. Y finalmente, pues entonces tenemos toda la parte de las personas que están empezando a tener mucha mayor conciencia en estar trabajando en temas que me genere propósito. O sea, que realmente lo que yo trabajo, el tiempo que le dedico a los temas laborales, también están vinculados al tema de propósito de vida. Y esto empieza no solamente otra vez con las nuevas generaciones, sino ya cada vez las personas lo están manifestando mucho más. Eso es parte de lo que hemos encontrado entonces en este estudio que realizamos en la firma, que son estos 5 elementos. Muchas gracias, Caro. Y antes de continuar un poco contándoles acerca de la construcción de la función legal del mañana, me parece que es el momento idóneo de darle paso a José Antonio Curreo, que es el gerente general de Legis, porque además queda muy interesante cómo esto que nos acaba de contar Carolina acerca de la transformación que están sufriendo, que están mejor experimentando las organizaciones, no solo en Colombia, sino que creo que en todo el mundo, pues lo vemos y lo vemos con casos reales como lo que está sucediendo con Legis y concretamente cómo Legis ha afrontado este cambio en su paradigma laboral, ¿no? En su paradigma del modelo de operación. Dicho esto, José Antonio, por favor. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, escuchando a Jimena, escuchando a Carolina, conecta perfectamente con lo que hemos vivido. Yo les voy a compartir brevemente lo que ha sido desde la perspectiva de compañía, desde la perspectiva de equipos de trabajo, nuestro equipo humano y nuestros clientes, todo lo que ha sido esta época, que es un preámbulo adecuado para hablar ahora de lo que va a ser esa nueva normalidad que esperamos. Como compañía, pues claramente nos vimos abocados en que en cuestión de una semana el 100% de la compañía, cerca de 600 empleados a nivel nacional, estaban ya trabajando desde sus casas usando las herramientas tecnológicas como la mayoría de compañías
en Colombia y en el mundo, pues no imaginábamos que el cambio iba a ser tan rápido, tan radical. En cuestión de una semana ya la gente estaba usando Zoom, hoy se sigue usando en un 20%, usamos 100% de las personas ya Teams para toda la compañía. En cuanto a comunicaciones, el correo ha sido uno de los canales pues, preferidos en este momento, pero también ha aumentado la llamada, ha aumentado la cercanía de la conversación, ya que no hay ese espacio para la reunión, está el celular también ahí, el Skype también está disponible, un 80% de nuestros empleados se están comunicando por Skype. Las herramientas administrativas como SAP, Salesforce, POS, estas herramientas afortunadamente venimos en una transformación digital y acabábamos justo de terminar las implementaciones de todas las soluciones en la nube, con lo cual pues ya a nuestros empleados les es natural y pueden trabajar desde cualquier parte, como también nuestros clientes con el lanzamiento el año pasado de Legis Experta para contenido jurídico. También conexiones seguras, aquí hay algo importante y creo que eso va a ser también un común denominador en la nueva normalidad. No hay ni transformación digital, ni hay trabajo digital, ni implementación de herramientas digitales, sino hay un ecosistema de ciberseguridad adecuada. Nosotros, alrededor de esto, tuvimos que fortalecer todas las capas de seguridad, ya permanentemente pues, veníamos trabajando sobre ello, pero se hace mandatorio que todas las organizaciones de aquí hacia adelante fortalezcan todo el tema de ciberseguridad. En cuanto a comunicación constante con nuestros equipos, ¿cómo ha sido nosotros como compañía con nuestros empleados? Boletines de COVID diarios. Nosotros tenemos un comité que tenemos desde el primer día que se declaró la emergencia hasta el momento, todos los días, de lunes a viernes, estamos haciendo un comité y vamos emitiendo unos boletines diarios, y a nuestros accionistas también cada mes les enviamos un newsletter en el cual les informamos todas las medidas de orden jurídico, de orden financiero y de gestión humana que estamos adoptando. Además de eso, capacitaciones permanentes. Hay muchas herramientas, muchas veces las compañías no las usan, pero las ARLs tienen un portafolio de herramientas importantes para salud y prevención. Salud no solo física, al principio nos enfocábamos mucho en lo físico, a mitad de la pandemia entendimos la necesidad de enfocarnos en la parte de salud mental, el impacto de nuestro negocio en temas de comités semanales, o sea, cambia la cultura, ya también Carolina mencionaba algo, la cultura de trabajo cambia, y las expectativas de contribución por parte de los equipos de trabajo, en la cual creamos pues una forma de co-crear entre todos. El equipo de innovación usó herramientas como Mentimeter, por ejemplo, usamos Teams, usamos las herramientas de Microsoft para hacer ejercicios de co-creación de productos y de mejora permanente de UX, de experiencia de usuario en los productos. Reuniones gerenciales, hacemos reuniones periódicas en donde les damos información a nuestros empleados también. Eso es desde compañía, pero miremos un poco desde los equipos de trabajo en la siguiente diapositiva, cómo desde los equipos y los clientes se ha visto esto. Como equipos de trabajo tuvimos que crecer en un 40% de nuestro equipo de ingenieros en las soluciones, especialmente lo que son soluciones de case management, todo el tema de manejo de casos para oficinas de abogados. En vista de los grandes negocios, el top de las empresas en Colombia están con nosotros y tuvimos que fortalecer ese equipo a razón de la cantidad también de solicitudes. Afortunadamente, como lo decía antes, nos tomó también en un momento en el que veníamos haciendo unas mejoras permanentes en todos los productos, fortalecimos todo el soporte a cliente interno y además de eso, fortalecimos el equipo de servicio al cliente, porque claro, en la medida en que, les doy un ejemplo de una gran compañía, las 14 compañías más grandes de Colombia, nos dijo, yo quiero que mi solución de Legis Experta esté con las IPs conectadas a mi oficina, solamente IPs fijas, y ninguna otra forma pueden tener acceso al contenido jurídico que Legis les provee. Vino la pandemia y a la vuelta de 2 días nos dijeron, José Antonio, necesitamos ya darles acceso, y se rompió la regla y se dio con todas las normas de seguridad acceso desde sus casas para que tuviesen acceso al contenido jurídico. Por otra parte, también analítica, el producto de analítica, donde se analizan las jurisprudencias y se grafican, también tuvimos un aumento importante en ese sentido. Ahora, desde nuestros clientes, ¿qué ha pasado? Pues hombre, tuvimos que fortalecer en nuestros equipos de análisis y redacción jurídico, porque en esta época hemos analizado más de 325 normas adicionales, ya estamos cercanos a los 400, y en jurisprudencias 4.175 jurisprudencias en este año, y lo más importante aquí ha sido el aumento multiplicado por 5, disculpen que ahí dice 1.000, pero no es 5.000, sino 5 veces, se ha multiplicado por 5 veces el uso del consumo del contenido jurídico que nosotros ofrecemos, y adicionalmente también en el manejo de los casos encontramos que el case management se ha devuelto como unas herramientas de inicio en la automatización de las oficinas de abogados con LegisOffice.
donde un abogado de forma sencilla echa a andar rápido una automatización de la gestión de procesos en sus oficinas. Por último, encuestamos a nuestros empleados. ¿Qué dicen los empleados? Y en la última encuesta, el 74% nos dicen que están felices, que les gusta el trabajo en casa, quieren permanecer en casa. El 82% nos dicen que encuentran una mayor productividad, y esto pues lo hemos cotejado también con los líderes de los equipos de trabajo, y que no ha tenido ningún tipo de dificultad el 73%. Llamemos dificultad de que le pasó algo con su disco duro, con una cámara, hasta algunos temas en los cuales también vemos que el entorno social cambió, el entorno familiar, perdón, cambió, están trabajando, están estudiando desde la casa y pues tienen que manejarlo adecuadamente. Creo que ha sido un balance sumamente positivo y creo que es un preámbulo importante de una empresa del mundo real en el cual vamos a tener que tomar algunas cosas para esa nueva normalidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Antonio. Muy interesante porque además esto demuestra perfectamente cómo organizaciones que además son intensivas en lo legal, pues Legis, es decir, por supuesto que es una organización intensiva en lo legal, tanto por su operación como por sus productos y servicios a clientes, pues también se puede transformar. Y creo que aquí atamos perfectamente con el siguiente tema y es cómo construir equipos legales de alto rendimiento para la era post-COVID, ¿no? Porque seguro en eso te estarán preguntando, bueno, todo esto que estamos hablando de la transformación de las empresas, pues ¿qué a mí como abogado? Pues justamente es que a ti como abogado esto también te toca y creo yo incluso que los equipos legales son los que más presión han estado sintiendo, por lo menos en las primeras de cambio, cuando esta pandemia, pues un poco, digamos, comenzó y nos trajo esta situación desafortunada a todos, en la medida que la avalancha regulatoria, pues sí que estaba siendo difícil de manejar y creo que aún lo sigue siendo, ¿no? Luego, entonces, cómo manejar esta avalancha regulatoria, cómo manejar de alguna manera pues la nueva realidad que nos trae la era post pandemia, ¿no? Para eso entonces pues hablemos un poco acerca de cómo construir precisamente equipos legales de alto rendimiento para esta era post COVID. Nosotros un poco desde EY con pues además el análisis y el soporte que damos en diferentes jurisdicciones hemos descubierto que la transformación del rol del abogado ha tenido como algunas variaciones interesantes en el tiempo, ¿no? La primera, pues por supuesto, era el típico rol del abogado como un mero administrador de riesgos, pero esto sí que ha venido evolucionando y mucho más aún considerando las diferentes crisis que hemos atravesado como sociedad. Particularmente, tuvimos una transformación muy fuerte cuando llegó la crisis financiera del año 2008, porque lo que empezaron a darse cuenta las organizaciones es que pues, los abogados no éramos como un área completamente aislada, digamos, del resto de las operaciones, sino que de verdad teníamos que ser considerados como aliados estratégicos del negocio. De hecho, yo creo que el año 2008 fue un año muy importante y muy interesante para las personas que un poco nos dedicamos a transformación de la función legal, en la medida que a partir de este año y en adelante se empezó a considerar al abogado como administrador del negocio y esto lo que ha permitido entonces es que nosotros también adoptemos metodologías y adoptemos herramientas y adoptemos mejores prácticas que normalmente como que eran cosas relegadas o relegadas, no mejor, exclusivas para como que las áreas de operaciones o las áreas como más de cara hacia clientes, pero no tenemos nosotros por qué excluirnos de estas buenas prácticas, un poco como lo estaba comentando José Antonio, de hecho. La virtualidad, gústenos o no nos guste, nos ha llegado absolutamente a todos. Luego, entonces, ¿por qué no adoptarla de la mejor manera posible, así como lo pueden hacer los otros equipos al interior de la organización? Ahora, creemos que esta pandemia sí que va a detonar un nuevo rol del abogado al interior de las organizaciones, que es el abogado como coarquitecto de la estrategia de negocio, donde no solamente ayudamos en la toma de decisiones, sino que incluso nosotros mismos nos convertimos en artífices de esa toma de decisiones en la medida que, como lo comentaba ahora, pues la avalancha regulatoria y la complejidad de hacer negocios, pues cada vez aumenta un poco más, pero creo que esta pandemia lo que sí ha hecho es aumentarla
de una forma exponencial, ¿no? Habiendo dicho todo esto, entonces, ¿cómo afrontamos estos retos? Pues construyendo desde hoy la función legal para el mañana. Y todo esto suena muy bonito y muy romántico, pero entonces, ¿cómo lo aterrizamos a la realidad? Bueno, en términos generales, nosotros consideramos que antes de que un equipo legal piense en herramientas tecnológicas, hay una serie de pasos que sí que vale la pena tener en cuenta porque en últimas la tecnología, fíjense, es un apalancador de cosas que yo tenga dentro de mi organización. Si yo tengo perfectamente estructurado mi portafolio de servicios, mis procesos y mis operaciones, pues sí que entonces la tecnología me va a ayudar a apalancar y a automatizar todo eso que ya tengo de alguna manera bastante estructurado. Si por el contrario, mis procesos, mis actividades, los roles que desempeñan las diferentes personas al interior de mi área legal no están tan claros, pues traer una herramienta que trate como que de solucionarme ese desorden que tengo organizacional va a estar un poco más difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo le sacamos jugo a las herramientas tecnológicas, considerando además pues la virtualidad obligada en la que estamos ahora? Trabajando primero en la definición de nuestro modelo de procesos, de nuestra arquitectura de procesos y nuestros portafolios de servicios, que ojo, las áreas legales empresariales no por el hecho de que sean equipos de abogados dentro de una empresa significa que no ofrezcan servicios. Por supuesto que ofrecen servicios. Tienen muchos clientes internos a los cuales les ofrecen soluciones legales. Luego, entonces, algunas veces, aunque pudiera parecer, por ejemplo, que estas conversaciones de transformación y legal tech como que son exclusivas para firmas de abogados, todo lo contrario. Esto es de forma equitativa y nos corresponde absolutamente a todos los equipos legales, independientemente si estamos dentro de una empresa o en un despacho de abogados, ¿no? Después de tener este modelo de procesos, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? Bueno, nuestra recomendación es trabajar un poco en el modelo de recursos de tal manera que empecemos a organizar si realmente las actividades que estamos ejecutando hoy dentro del área son cosas que deberíamos de estar haciendo o a lo mejor es más eficiente que la realice un tercero, ¿no? De tal manera, cuando traiga entonces tecnología, pues esa tecnología sí que me va a ayudar a concentrarme en lo que yo realmente debería estar haciendo y las actividades que tengo en tercerización, pues bueno, asegurarme que el proveedor de servicios que me está ayudando con eso se encarga de una forma efectiva de la ejecución de esas actividades. Posteriormente, comienzo con la construcción de dashboards, KPIs que me ayuden de una forma mucho más efectiva al proceso de toma de decisiones. Y ahora sí entonces es cuando yo vengo y traigo tecnología para lo legal, ¿no? Cuando yo tengo de alguna manera como que esta pirámide bastante clara y bastante estructurada, la verdad es que desarrollar tecnología es muy fácil. Cuando parece ser que son como conversaciones muy, muy difíciles, muy abstractas, no, la verdad es que no deben de ser así. Las conversaciones alrededor del tema de implementación de tecnología para lo legal fluyen increíblemente cuando yo tengo mi modelo de procesos claramente estructurado. Y nosotros, de verdad que podemos dar fe de eso porque somos no solamente personas que se dedican a esto como apoyo hacia empresas, como apoyo hacia equipos legales empresariales, sino que además nosotros dentro de nuestro propio equipo utilizamos, desarrollamos herramientas y desarrollamos metodologías para mejorar en nuestra propia entrega de servicios. De hecho, gracias al análisis detallado de nuestro propio modelo de procesos y nuestro propio portafolio de servicios, hoy en día estamos construyendo diferentes assets tecnológicos que nos ayudan a apalancar de una forma mucho más rápida las operaciones de nuestros clientes. Algunas son herramientas que ponemos a disposición de nuestros clientes, por ejemplo, un par de soluciones que hemos construido y desarrollado desde México para la administración del gobierno corporativo y otra para la administración y visualización del ciclo de vida de contratos, pero hay otras soluciones que no solamente las disponemos para nuestros clientes, sino que también las utilizamos nosotros internamente para hacer mucho más ágil nuestro trabajo en el día a día, como nuestra solución de automatización de declaraciones cambiarias, en donde de forma muy rápida les cuento, tomamos la información exógena de nuestros clientes, a los cuales nosotros los ayudamos con este tipo de operaciones y gracias a estos desarrollos en tecnología, somos capaces de en muy poco tiempo producir la información que finalmente pues debe entregarse a la DIAN en formato de XML, ¿no?
Entonces, como les digo, las conversaciones de implementaciones de tecnología deberían de ser conversaciones que fluyen muy rápido en la medida que yo tengo muy organizada mi tecnología y mi portafolio mejor de procesos al interior de mi equipo. Dicho esto, ¿por dónde comenzar con la transformación de la función legal? Ya dijimos que los procesos son muy importantes, pero bueno, ¿por dónde comenzar de forma efectiva? Nuestra recomendación es comenzar con un assessment del modelo de madurez de la función legal, porque si bien es cierto, puede que haya equipos que ya, digamos, tengan algunos procesos desarrollados, pues puede que hayan otros que no tanto. La verdad es que todas las organizaciones y todos los equipos, pues cada uno vio su propia realidad y creo que no estaríamos en lo correcto y no sería un enfoque apropiado decir que una solución es aplicable absolutamente para todo el mundo de forma pues, igualitaria, ¿no? Porque no es así. Entonces, dicho eso, sí que vale mucho la pena compararse y empezar a analizar yo cómo estoy hoy en mi modelo de operación con base a un framework, a un marco de referencia, como por nuestro modelo EY M3, que lo que hace es analizar 12 factores de desarrollo y empezar a determinar con respecto a esos 12 factores de desarrollo qué tan bien estamos o qué tan mal estamos, ¿no? Que además eso me ayuda a mí a determinar en dónde está la priorización de mis iniciativas de mejora. Luego, entonces, ¿para qué me sirve compararme contra un marco de referencia? Pues precisamente para eso, para saber cuál es mi estado actual y en qué cosas yo debería trabajar de forma prioritaria, de tal manera que empiece a mejorar en esa entrega de servicio, en esa entrega de valor hacia mi cliente final. Porque en últimas, siendo, digamos, totalmente transparente, yo creo que iniciativas dentro de lo legal podemos hacer muchas. Todas yo creo que son valiosas, sin embargo, hay unas que son más prioritarias que otras, ¿no? Es decir, yo puedo desarrollar un proyecto dentro de una área legal y con seguridad va a ser un proyecto interesante, va a ser un proyecto útil, pero de pronto puede que haya un proyecto más útil porque es el dolor que actualmente tiene esa área legal con su cliente interno, ¿no? Ahora, fíjense, me vuelvo aquí un segundito para contarles una cosa. Fíjense que dentro de nuestro modelo de referencia, dentro de nuestro marco de análisis, tenemos 4 dimensiones. Una de esas dimensiones es cobertura tecnológica, pero tenemos otras 3 que no necesariamente tienen que ver con tecnología. Y entonces acá un poco la pregunta es, ¿qué sucede? O más bien, necesariamente todas las transformaciones de los equipos legales tienen que ver con el uso de tecnologías de información o con la implementación de tecnología dentro del equipo. Y la respuesta a eso es que no. La verdad es que tenemos muchas oportunidades para mejorar desde lo legal y una de esas oportunidades es mejorar en la forma en la cual nosotros nos comunicamos con nuestro cliente interno y además construimos los entregables que en últimas va a utilizar mi cliente interno. Y acá les quiero compartir algo que la verdad para nosotros es un honor de proyecto y un orgullo mostrarles porque es de las primeras iniciativas donde nosotros queremos realmente, como les estaba contando, no solamente ayudar a nuestros clientes, sino también demostrar que y aplicando estas metodologías en nuestro propio trabajo, pues todo esto es una realidad, ¿no? Y con eso le doy paso a Gabriel Gómez, que es un asociado de nuestro equipo, que nos va a contar cómo dentro de EY Law en Colombia estamos transformando la forma de brindar servicios a nuestros clientes. Muchas gracias, Daniel. En efecto, como lo mencionas, dentro del equipo hemos transformado la forma de nuestros entregables porque estamos pensando en el cliente, estamos pensando en que ellos deben entender nuestros entregables. El reto que teníamos consistía en lo siguiente, era tomar un contrato y transformarlo, pero había que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que no se podía sacrificar la rigurosidad jurídica del documento. Y el segundo era que las partes del contrato no eran abogados, entonces tenía que ser algo muy claro para ellos. Ahora bien, vale la pena resaltar que somos cuidadosos al momento de realizar este tipo de actividades, puesto que este ejercicio no aplica para cualquier documento o contrato legal. Aplica más que todo son a aquellos documentos que están dirigidos a un usuario final que no es un abogado, como en el presente caso. Nosotros en EY creemos en el poder de la transformación de cómo entregamos los servicios legales, porque
como bien dijo Daniel, lo aplicamos a nosotros mismos en nuestras propias operaciones. Constantemente estamos probando nuestras ideas y soluciones con nuestros propios clientes y equipos. Y hemos encontrado que todo lo que hemos comunicado en esta presentación verdaderamente funciona. Permítame mostrarles con un ejemplo lo que realmente estamos haciendo dentro del equipo legal. Como pueden ver, esto es un contrato, algo muy normal, muy estándar, y la verdad, pues no hay nada especial acá. Pero si les digo que esto también es un contrato y que de hecho es el mismo contrato que les mostré inicialmente. Nosotros llegamos a esta transformación mediante la aplicación de ideas y métodos del legal design a los entregables en los servicios legales que prestamos a nuestros clientes. Y lo hacemos porque creemos que la ley no debe sentirse ni verse como algo exclusivamente para abogados. Al fin y al cabo, la ley aplica para todos, abogados y no abogados. De hecho, la razón principal por la cual hemos hecho esta transformación a nuestros entregables es que en muchos de los casos el usuario final no es un abogado, sino es un ciudadano de a pie, como en este caso. Ninguna de las partes era un abogado. Entonces, ¿qué sentido tiene ayudar al cliente a negociar y a crear algo que ni él ni su contraparte van a poder entender? Al final del día, el cliente y la contraparte son los encargados de llevar a cabo las obligaciones que se encuentran dentro de un documento legal, no los abogados. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, hace muchísimo más sentido que nosotros, los abogados, asumamos un rol de facilitadores y ayudemos a nuestros clientes a desarrollar contratos que sean de fácil consulta para ellos, porque ellos son los que tienen que ejecutar las obligaciones que se encuentran dentro de un contrato. Y esto es lo que llamamos el poder de una mentalidad centrada en el cliente, porque estamos pensando en él, estamos pensando que él debe tener claridad y debe entender lo que está firmando. Y francamente, los clientes están mucho más satisfechos con este nuevo enfoque que con el tradicional, puesto que el tradicional consiste en redactar documentos gigantescos que son muy difíciles de entender sin un abogado presente. Muchas gracias, Gabriel. Dicho esto, entonces, simplemente para ir redondeando un poco y darle paso a Ricardo Winter, que es un gerente senior dentro de nuestro equipo de Legal Operations Services en Brasil, que nos va a contarnos soluciones, ahora sí que de tecnología muy interesantes. Algunas ideas para finalizar. La primera, ¿qué debería estar haciendo yo en este momento? Bueno, lo primero que queremos estar haciendo pues es identificar oportunidades de mejora inmediatas de tal manera que además generemos ese momentum, ¿no? Generemos esa sinergia que nos va a ayudar a que la organización diga, oye, sí que vale la pena concentrarnos y botarle corriente, por decirlo de forma coloquial, en la concentración de lo legal, porque esto nos va a traer beneficios a nosotros como organización. Después de que tenemos esa identificación de oportunidades de mejora inmediatas, vamos a pasar, ahora sí de forma mucho más estructurada, a la transformación de procesos y operaciones dentro del equipo legal, con un marco de referencia muy robusto, con analítica, con datos, de tal manera que estemos bastante seguros que cuando traigamos herramientas de tecnología, esas herramientas de tecnología nos van a ser realmente útiles para los propósitos que necesitamos. Desde mi punto de vista, un poco la experiencia, les podría decir que cuando hablamos de transformación digital, no hablamos simplemente de la implementación de tecnología. Por supuesto, es un componente importante, pero hablar de transformación digital necesariamente tiene que pasar por un análisis de procesos e incluso más importante aún, por un análisis de yo a quién quiero servir y yo cómo quiero servirlo, porque a lo mejor me voy a terminar dando cuenta que a lo mejor la transformación no debería ser digital, sino más bien organizacional, que es un concepto más amplio como nos estaba contando Gabriel. Este proyecto que estamos desarrollando de Legal Design Thinking para cambiar nuestros propios entregables no tiene que ver con tecnología, pero sí que tiene que ver con la forma en la cual nosotros brindamos servicios hacia nuestros clientes. Sin embargo, pues la tecnología sí que es un componente importante. Y con eso, además, entonces lo doy paso a Ricardo Winter, que nos va a contar acerca de un par de casos de estudio de la transformación legal en marcha. Nos va a mostrar además una herramienta espectacular donde combinamos el derecho
con el Data Analytics para la construcción de una herramienta que permite encontrar o analizar por lo menos la probabilidad de éxito en procesos judiciales en Brasil. Ricardo. Gracias, Daniel. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí para compartir un poco de nuestra experiencia con proyectos de innovación y transformación digital en la área legal. Antes de empezar, tenemos una posibilidad de hacer preguntas en una área de preguntas y respuestas. Pues si quieren, por favor, hagan las preguntas que vamos a contestarlas después de la charla. Bueno, empezamos con el escenario de Brasil acerca de la gestión de los procesos judiciales, que es un escenario complejo y muy dispendioso, con un costo alto para las empresas para hacer la gestión de los procesos judiciales. Tenemos hay un cálculo estimativo que las empresas en Brasil gastan más de 157 millones de reales por año para hacer la gestión de los procesos. Y eso individualmente para las empresas significa aproximadamente 2% de la facturación. Pero en Brasil tenemos un monto muy expresivo de procesos judiciales activos. Son más de 78 millones y eso también representa 700 billones en depósitos judiciales, que son los montos, los gastos para garantizar el término del proceso. Entonces tenemos retos muy complejos en el escenario judicial o legal de Brasil, y por eso que vamos a compartir algunos proyectos para atacar esos retos. Bueno, entonces, ¿cómo hemos ayudado a nuestros clientes en Latam South y en Brasil especialmente? El primer proyecto que gustaría compartir con ustedes es un proyecto de una empresa global farmacéutica que empezamos a revisar o ayudar a la empresa a comprender correctamente cuáles eran los retos del departamento cuando confrontados con los clientes internos de la empresa. Entonces utilizamos una técnica de una herramienta de design thinking como base del proyecto. Y empezamos por la investigación, o sea, cuáles son los datos existentes en el departamento legal y en la compañía para manejar, cuáles son los tipos de análisis que son hechos de las firmas de los abogados externos, información de juzgados, y obviamente la parte de si tenemos las personas correctas haciendo el trabajo con el costo correcto. Después vamos a buscar comprender los puntos de dolores del departamento legal y de toda la compañía acerca del servicio legal. Y empezamos a hacer entrevistas y algunos análisis diferentes que yo voy a exponer en el próximo slide. Después vamos al diagnóstico, o sea, todo eso que tenemos tenemos estas causas, esos son los problemas, esos son las cosas que debemos atacar primero. Y después, de acuerdo con lo que Daniel habló, hicimos un mapa de plan de acciones, para implementación de corto, de medio y largo plazo. Y pasamos al siguiente, por favor, Daniel. ¿Y cuáles son las posibilidades de análisis? Cuando yo hablé en flujo de informaciones, hicimos una programación en un lenguaje específica para comprender el flujo de informaciones acerca del problema
origen del problema hasta la concretización del proceso en el tribunal. Entonces, ¿cuáles son las áreas que son las más ofensoras? Y también tenemos en la derecha, rápidamente, un ejemplo de un mapa, de un roadmap, para saber cuáles son los planes de acción que necesito implementar primero, considerando costo y la ventaja para la empresa en la implementación. Entonces, la pregunta que queremos contestar aquí es, ¿por dónde yo necesito empezar? ¿Cuáles son los planes de acciones que van a traer más a corto plazo o medio plazo más, más beneficios para la empresa? Bueno, podríamos pasar para el próximo, Daniel, por favor. Eso es un otro ejemplo que también trabajamos con una empresa global en Life Science para mapear, diseñar los flujos de trabajo del departamento, los flujos actuales y cuáles serían los flujos de trabajo con una implementación de una herramienta de bajo costo. Entonces, miremos para las herramientas existentes en la empresa y empezamos a crear una solución con base en el Office 365 de Microsoft y que estamos acostumbrados a trabajar con algunas de las soluciones del Office, a ejemplo del Excel o de Word, pero hay un conjunto de otras soluciones que permiten automatizar flujos y permiten hacer una gestión de flujo de información con los abogados externos y entre los abogados internos y externos de la empresa. Bueno, y después conectamos todo eso con SharePoint como repositorio oficial de los documentos y después con el Power BI para generar los insights necesarios para los análisis del departamento y para los análisis financieros del departamento. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuáles son los principales beneficios de ese tipo de proyecto? En primer lugar, la reducción de actividades manuales, la reducción de envío de informaciones sensibles por correo, creación de un repositorio común, control de evolución por Power BI, perdón, que es una herramienta gráfica y simple de visualizar las posibilidades del departamento y los insights. Y obviamente un uso de un conjunto de herramientas de costo bajo y que ya tenemos la licencia en nuestra casa. Entonces, esos fueron los principales beneficios del proyecto. Pasamos al siguiente, por favor. Eso es una herramienta propietaria de UI que empezamos a desarrollar en Brasil, que sí, ahora sí tenemos una carga tecnológica mayor. Cuando hablamos de analytics, la posibilidad de uso de machine learning y de robotics, RPA, para extrair, buscar datos públicos de los juzgados, extrair los datos y crear modelos matemáticos que nos permitan hacer predicción acerca del posible o probable éxito futuro del proceso judicial. Y aquí tenemos, empezamos a desarrollar por Brasil, pero en el curso del proyecto nosotros tuvimos la inversión de nuestra firma en Nueva York por entender el potencial
estratégico que tal herramienta podría nos traer. Yo voy a mostrar a ustedes en el próximo slide cómo que funciona esta herramienta de una manera más práctica. Bueno, entonces en Brasil tenemos la posibilidad de buscar datos públicos en los websites de los tribunales. Tenemos una ventaja que tenemos gran parte de los procesos judiciales ya digitalizados. Entonces creamos robots para buscar los datos en los sitios de los tribunales y hicimos clasificaciones acerca de los datos para saber cuáles son datos importantes para el modelo matemático y cuáles no son datos relevantes, porque estamos hablando aquí de datos que no son estructurados necesariamente. Y los cálculos matemáticos producen los insights necesarios para las decisiones estratégicas del departamento. Yo voy a presentar un video, rápido acerca del funcionamiento de la herramienta. Bueno, aquí en el video elegimos, por ejemplo, una jurisdicción y la herramienta automáticamente empieza a hacer cálculos estimativos de la probabilidad de éxito acerca de ese proceso judicial. Entonces, podríamos elegir la jurisdicción, el juez, los tipos de pedidos y la herramienta calcula la probabilidad de pérdida para cada tipo de pedido. Después, la herramienta también calcula, de acuerdo con las variables que elegimos, cuál es el monto o el monto probable que yo voy a gastar para llevar ese proceso judicial hasta el final. O sea, la pregunta que queremos hacer aquí es mejor hacer un acuerdo desde el inicio del proceso o debemos caminar con el proceso hasta el final. Entonces son ejemplos de herramientas con más uso de tecnología para ayudar a nuestro equipo interno y principalmente a la toma de decisión financiera acerca de un proceso judicial. Yo creo que son esos los casos más importantes que gustaría de compartir con ustedes, y es importante decir que nosotros en EY Law no estamos mirando solamente para nuestras regiones, pero tenemos una amplia visión global para hacer ese tipo de implementación con la adaptación necesaria de los algoritmos de acuerdo con el lenguaje, por ejemplo. Ricardo, mil gracias por tu presentación, y ahora quisiera pedirles a todos nuestros expositores que nos acompañaran para responder unas preguntas que estamos recibiendo por el chat. Les recordamos a todos que a través de la herramienta nos pueden hacer preguntas y responderemos pues todas las que el tiempo nos permita. Y aquí voy a empezar con una pregunta para Daniel y Ricardo, y nos dicen, en razón a que un equipo legal no está familiarizado con temas tecnológicos, ¿qué criterios aplican para seleccionar las soluciones tecnológicas que se podrían implementar en el departamento legal? Súper. Bueno, comienzo yo si quieres, Ricardo, con un par de apuntes. Nosotros somos fieles creyentes que la mejor forma de comenzar es por donde más importa para tu cliente interno, ¿no? Entonces, por colocar un ejemplo cualquiera, si de las comparaciones que tienes con tu cliente interno, él o ella se queja constantemente, digamos, de la velocidad del servicio del área legal, pues, oye, creo que una solución de automatización de la generación de documentos sí que tendría mucho sentido, ¿no? Pero por otro lado, si a lo mejor de las conversaciones con tu cliente interno sale que no hay un problema de velocidad del área legal, pero sí quizás en el almacenamiento de la información posterior, porque
siempre las preguntas como que son muy repetitivas y siempre ese cliente interno como que tiene que acudir a legal para obtener el mismo tipo de respuesta, pues a lo mejor entonces haría más sentido construir un site de autogestión para ese cliente interno, ya sea utilizando un chatbot o simplemente un site donde estén desplegados ciertos tipos de información, de tal manera que tenga pues esa respuesta de forma un poco más ágil, ¿no? Entonces, resumiendo, creo que la respuesta viene dada por la necesidad puntual en relación con tu gestión o tu manejo con el cliente interno. Ricardo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? No, perfecto, Daniel. Yo creo que también la eficiencia es la mejor de es nuestra amiga para implementación de la herramienta correcta. Y no necesitamos empezar con la última herramienta, por ejemplo, que he mostrado para ustedes. Podríamos empezar con un modelo de MVP, minimum viable product, una prototipación de un producto. Entonces no es necesario ya empezar por la último tipo, última camada de tecnología disponible. Pero creo que está perfecto tu respuesta, Daniel. Ahora, Carolina, tú como no abogada, nos preguntan acá, ¿por qué es importante que las áreas legales piensen en transformar su modelo de operación o qué es lo que podrían tener de malo y por qué cambiar? Y tu respuesta como consultora y no abogada creo que nos ayuda mucho a enmarcar el tema. Vale, claro que sí. Bueno, básicamente hoy en día pues todos sabemos que las compañías se están transformando completamente, ¿cierto? De todos los aspectos. Lo más importante es que hemos empezado a entender que hay muchas compañías que nacieron desde el producto, desde el servicio, desde un proceso. Es decir, son compañías que nacen y después de eso se empieza a buscar los clientes y demás. Hoy en día las compañías están naciendo desde el cliente, están siendo, como nombraba hace un rato Gabriel, son compañías que nacen client-centric y las compañías que nacieron basadas en productos y servicios o en procesos se tienen que empezar a transformar a ser mucho más enfocadas a los clientes y a las personas. Esa es la primera razón por la cual es muy importante entender que el driver central de todas las organizaciones es el cliente. Entonces, no podemos seguir mirándonos al ombligo, digamos que como lo comentaban anteriormente, las áreas legales usualmente han trabajado muy desde su disciplina, de su experiencia, con su propio lenguaje, que todos sabemos que no es un lenguaje fácil de entender para todas las personas. Entonces, hay que empezar a volcarse y a entender que lo más importante son las personas y todos los usuarios y los stakeholders que están alrededor. Entonces, es el primer punto de partida, es la razón por la cual hoy se tiene que transformar. No es que sea nada bueno ni malo, simplemente es un proceso de la evolución de las organizaciones. Las compañías que hoy no empiezan a transformarse en ser centradas en el cliente van a tender a desaparecer porque no están pensando realmente cómo tienen que ajustar su modelo de negocio, sus procesos para realmente responder a lo que está esperando un cliente. Y hoy en día los competidores están siendo mucho más agresivos. Hoy todos sabemos que uno levanta una piedra y salen muchos competidores. Entonces es muy importante como centrarse desde ahí. Ese es el gran punto de partida. Ahora, una pregunta complementaria, Carolina, y es, venimos oyendo hablar de innovación y yo creo que la pandemia nos está, digamos, metiendo en esa presión de si no salimos de esta pandemia siendo distintos, no aprendimos nada, ¿no? Entonces, la presión de que hay que innovar y hay que transformarse, pero ¿cómo se hace un proceso de innovación? Porque no puede ser que yo siente a todo mi equipo jurídico y les diga, bueno, hoy es la sesión de innovación y cuando salgamos salimos distintos. ¿Cómo podemos arrancar ese proceso? Porque nosotros lo vemos como un proceso de innovación que a la par viene con ese proceso de transformación de los procesos que explicaba Daniel para después ver cómo le pongo la tecnología encima como apoyo. Entonces, ¿cómo hago ese proceso y pues cómo los enlazo?
Sí, súper buena pregunta. Es verdad, todos estamos buscando la forma de transformarnos y realmente la palabra innovación es súper ambigua, ¿no? O sea, cada compañía y cada persona entiende algo diferente por innovación. Nosotros lo que hemos entendido es que la fórmula es súper sencilla de cómo uno tiene que empezar a abordar estos procesos de transformación e innovación. El primer punto es entender cuáles son los retos, las oportunidades o las insatisfacciones que yo tengo de lo que estoy haciendo. Que ahorita Daniel lo comentaba. Realmente estamos siendo ágiles, nos estamos demorando mucho o de pronto nos están entendiendo, o sea, cuáles son ese reto puntual que tengo. Y identificar ese reto a veces suena relativamente sencillo, pero no lo es, o sea, saber cuál es el reto y la raíz del problema que tengo o identificar una oportunidad de raíz es bien importante. Digamos que hay mucha literatura alrededor del poder de la pregunta, pero el primer punto de partida es el reto. Cuando yo como área o como compañía tengo identificado el reto, tengo que multiplicarlo por un montón de ideas, ¿cierto? La fórmula es muy sencilla, lo multiplico por un montón de ideas. Y ahí es cuando pues uno habla de brainstorming, de pronto hay muchas alternativas y muchas ideas que ya están en el mercado, la gente nos puede dar ideas, los empleados nos pueden dar ideas, los clientes nos pueden dar ideas. Pero la gran fórmula es cómo la empiezo a implementar y a ejecutar, porque pues somos muy buenos creativos y buenos ideadores en Latinoamérica, somos súper creativos, pero nos cuesta mucho más trabajo ser implementadores. Entonces la multiplicación aquí va por la capacidad de implementación y en la implementación aquí lo importante es entender cuál es la tecnología que me apalanca para poder acelerar ese resultado. Ahora lo que decía Daniel y Ricardo es la tecnología es un medio, no es un fin. ¿Cierto? La tecnología me ayuda a poder resolver ese reto inicialmente que tengo, para al final tener como resultados, aún igual, generar valor a los clientes, a los usuarios a quien yo me esté dirigiendo. Entonces, la fórmula para poder hacer este proceso de innovación es identificación de reto multiplicado por ideas, multiplicado por la capacidad de ejecución y la tecnología que se tenga, para al final lograr pues un valor a las personas y a los usuarios. Y Daniel, una pregunta. Usualmente las compañías no incluyen a las áreas legales dentro de los proyectos de transformación digital porque están más volcados en el negocio y de cara al cliente. ¿Cómo incentivar internamente que las áreas legales sean parte de este proceso? Un poco el rol que tú nos decías de un coarquitecto también de esta nueva realidad. Si para los altos directivos, pues esto no es una prioridad. Esa yo creo que es la pregunta del millón, porque en general, como lo estamos comentando ahorita, muchas veces las áreas legales como que tienen ese rol de tú eres un generador de gasto y entonces los proyectos que tú hagas pues no son prioritarios porque, no sé, más prioritario será lo que se haga en operaciones en comercial. Pero yo creo que al final del día esa visión es bastante sesgada y bastante corta, ¿no? Porque lo que está clarísimo y además así se demuestra en un montón de análisis en proyectos de innovación que se enfocan en desarrollo de productos es que cuando yo involucro el equipo legal, ojo, no para un proyecto de innovación en lo legal, sino cuando involucro el equipo legal en los proyectos de innovación organizacional desde un momento cero, ese equipo legal primero adquiere sus skills de innovación, porque sabe desde que arranca el proyecto cómo es que funciona un poco la idea, cómo es que se hace un poco lo que nos decía Cara ahorita, ¿no? Estas sesiones de co-creación, de brainstorming y tal. Pero además para la organización es mucho mejor que el área legal esté enterada desde el momento cero, porque entonces así yo como abogado puedo empezar a identificar riesgos o empezar a identificar la arquitectura desde lo legal, desde que se está construyendo ese producto o ese servicio, ¿no? De tal manera que al final, cuando salga, digamos, no va a ser como que, y entonces ahora nosotros, equipo de innovación, ya tenemos todo listo, pasemos al legal a ver qué nos dice, sino, no, todos, entre todos, construimos y legal estuvo involucrado desde el principio. Entonces acá quizás el mensaje para los altos ejecutivos que nos pueden estar oyendo es involucren a su equipo legal desde el principio porque no se imaginan la velocidad que van a adquirir en sus procesos de innovación. Y para los equipos legales, convenzan a sus áreas usuarias, a sus equipos comerciales, a sus equipos de innovación, a sus equipos de negocio, de que los involucren desde el momento cero. Primero, para que aprendan. Segundo, para que adquieran esa cultura de innovación. Y tercero, para que además empiecen a aportar valor desde ese inicio de todo el proyecto, ¿no? Y aquí hay una pregunta muy interesante en ese sentido, tal vez para ti y para Ricardo, y es ¿qué tipos de riesgos se deben tener en cuenta cuando un equipo legal quiere optimizar sus procesos con soluciones tecnológicas? Y creo que la pregunta apunta no solo a riesgos de tecnología, digamos, propios de usar tecnologías, sino también a los riesgos que puedo tener
en los procesos que estoy metiendo dentro del uso de la tecnología, ¿no? Cómo tener la tranquilidad de que el producto final, pues sí es fiable para el usuario. Fenomenal. Ricardo, ¿quieres comenzar? Ya, bueno, yo pienso que en primer lugar necesitamos hacer una buena revisión de los procesos. Con una buena revisión de los procesos y con una buena adecuación o diseño de los procesos con todos los stakeholders de la compañía, no solamente del departamento legal, tenemos un bueno inicio. Entonces, yo creo que es el punto de partida, pero hay que tener en cuenta que nuestra profesión de abogado siempre tiene variables que no son siempre controlables. Ejemplo de nuevas regulaciones o leyes que existen en nuestro escenario. Entonces, yo comprendo que la primera etapa es diseñar correctamente y alinear correctamente los procesos. Súper. Yo creo que complementando adicionalmente es, ten en cuenta que la tecnología, pues al final de eso es un apalancador de cosas, ¿no? Pero la tecnología nunca va a reemplazarme ni a mí como abogado, ni a las personas, no sé, practicantes, digamos que apenas están comenzando su carrera. La tecnología no reemplaza personas. Eso tengámoslo muy claro y mucho menos personas que trabajamos, digamos, en sector servicios y mucho más aún que tenemos como rol principal, creo yo, el contacto con una persona que tiene un problema de negocio, un problema social y tratar de darle soluciones desde lo legal. Dicho eso, sean, digamos, cuidadosos en implementar tecnologías y luego dejarlas ahí, ¿no? Que operen solitas, porque pues ya la herramienta quedó y pues ya está, y yo entonces me olvido un poco de eso porque la herramienta pues ya está ahí. Yo creo que, un poco, digamos, esa no es la idea es que la herramienta me apalanque, me haga más eficiente a mí la vida y más ágil, pero nunca delegar, digamos, 100% como que la interacción con mi usuario final a una herramienta, porque pues a lo mejor puede que llegue a pasar que aunque la construí muy bien desde el principio, como está diciendo Ricardo, tuve en cuenta mis procesos, me alimenté con un montón de datos y todos los datos tenían que ver exactamente con ese tema. Al final el derecho es dinámico. Luego, entonces, con seguridad, en algún punto de la vida, ya sea tarde o sea temprano, y creo que más temprano que tarde, dadas las circunstancias, dados los cambios que estamos experimentando a nivel regulatorio en razón del COVID, pues la herramienta se me va a quedar un poco, digamos, obsoleta si la dejo pues así nomás, ¿no? Entonces como que no confiarse 100% tampoco, porque no se trata de la tecnología reemplazando personas, se trata más bien de la tecnología complementando y haciéndole la vida más fácil a la gente. Y tenemos varias preguntas del tema de legal design y quiero empezar por Carolina. Nos preguntan qué herramientas se pueden utilizar para poder mejorar los diseños de los contratos y comenzar a introducirse en el legal design. Súper, creo que esto es una combinación de metodologías y herramientas y de equipos, ¿no? Digamos que en metodologías y herramientas, pues realmente hay más de 300 metodologías y herramientas que uno puede combinar. Cuando uno está haciendo estos procesos de transformación, el objetivo no es como tener una sola forma única y estándar. Creo que también es súper importante que cada compañía y cada área legal empiece como a encontrar cuál es la mejor combinación. Digamos que aquí estoy hablando de metodologías, obviamente base de design thinking, pero también tenemos parte, digamos, como de Lean Startup, que también es una metodología que se puede utilizar súper bien, desde el Customer Journey, Service Blueprints. Hay muchas herramientas que uno puede empezar a mezclar. Sin embargo, también es muy importante tener en cuenta que hay que tener la parte del equipo de trabajo. En EY normalmente siempre hacemos una mezcla para este tipo de transformaciones que lo llamamos BDT, que es Business, Design and Technology. Entonces tenemos equipo de business, que en este caso es personas que tengan todo el conocimiento del área legal,
equipo de design que tengan toda la parte de pensamiento de diseño, que sean diseñadores creativos, que haya personas que sean visual designers que permitan hacer toda esta parte de visualizaciones que nos mostraba, por ejemplo, en el contrato Gabriel, pero también la parte de technology, que también es entender de pronto qué tecnologías nos pueden apalancar para hacer ese proceso de transformación, muy vinculado a lo que nos estaba hablando Ricardo. Entonces, la combinación de metodologías y herramientas con un buen equipo de trabajo interdisciplinario es súper clave para hacer estos procesos. Y Gabriel, tú que lideraste el proceso que nos compartiste, acá nos preguntan qué fue lo más difícil de hacer ese proceso, digamos, de como abogado empezar a pensar por fuera de la caja, ¿cómo fue ese proceso para ti? Yo creo que fue un proceso muy enriquecedor porque es una forma de ver muy distinta a la que uno está acostumbrado, por ejemplo, durante toda la carrera universitaria. Pero lo más difícil me pareció fue encontrar el equilibrio entre la rigurosidad jurídica que debe tener un contrato y que fuera a la vez amigable para el usuario final. Porque es que el legal design no consiste en desechar el derecho, sino que consiste en usarlo, pero de una mejor forma, para que sea entendible para el usuario final. Entonces yo creería que lo más difícil de ese proceso fue encontrar ese equilibrio. Y aquí, complementando lo que nos preguntas, lo que nos comentas, Gabriel, tal vez para Carolina y para Daniel nos dicen como cuál es la mejor manera de ir haciendo este proceso creativo, de cómo balancear la elaboración, la vinculación del diseñador, pero que no se pierda la rigurosidad jurídica y que además pues los tiempos de entrega sean pues los tiempos que el cliente interno, que el cliente externo está requiriendo. Entonces, ¿cómo hacer para incorporar todo esto sin que se afecte la velocidad con que tengo que prestar el servicio? Ujú. Sí, tal vez yo diría dos elementos claves. Uno es entender que uno está co-creando, que en los procesos de co-creación uno no aniquila ni mata las ideas de uno ni del otro, sino es al contrario, cómo empiezan a tener una muy buena integración entre los dos perfiles. También haciendo, como en cualquier negociación, escogencias y renuncias, ¿cierto? Pero por otro lado, también creo que es muy importante entender que hoy en día todos estos procesos van muy vinculados a los temas cíclicos o iterativos o metodologías ágiles, ¿no? Donde no es que yo me espere hasta el final a tener pues un gran perfecto resultado, sino hay que ir haciendo como estas iteraciones donde yo voy ajustando, voy evidenciando cosas, como les mostraba Gabriel, yo voy y testeo con los usuarios, están entendiendo, no están entendiendo, me devuelvo y sigo haciendo procesos iterativos para realmente ir madurando lo que quiera que esté rediseñando, ¿no? No sé, Dani, si tengas algo más para complementar. No, yo creo que justo muy en línea con eso y es, si tienes hoy en día, digamos, un contrato prospecto para esto, ¿no? Un contrato de 30 páginas, por decir cualquier cosa, un contrato estándar de lo que quieran, de distribución, ¿no? Y si me siento, digamos, con el contrato y digo, lo voy a rediseñar, eso no te va a pasar así de la noche a la mañana y no vas a rediseñar 30 páginas llenas de cláusulas así de la noche a la mañana. Entonces, comienza tranquilo, o sea, comienza de a pocos, a lo mejor no tomas las 30 páginas, no tomas todo el clausulado, tomas una, dices, a ver, la cláusula de duración del contrato, ¿será que tiene que verse así? O a lo mejor será que la cláusula de duración pues tiene que verse mejor o podría verse mejor como una línea de tiempo en donde yo coloco unos hitos que demuestran cómo va siendo el cumplimiento de obligaciones a lo largo del tiempo. Puede que así, ¿no? Entonces, no, como que no encasillarse en ese análisis y como que si no queda todo perfecto de un solo golpe, entonces no hago absolutamente nada, sino ir de a pocos, porque creo que lo peor que le puede pasar a uno en esto es la famosa pues parálisis por análisis, ¿no? Te concentras tanto analizando que a la final pues no haces nada. Entonces, ir de a pocos, que además uno nunca va a tener la razón con respecto a lo que hace. El que va a tener la razón con respecto a lo que tú haces es el usuario final. Entonces, ese feedback solamente lo vas a obtener en la medida que vas testeando, en la medida que vas mostrando. Te dicen sí, por ahí sí, luego muestras, te dicen no, por ahí no, y así sucesivamente es que uno va desarrollando pues, esas habilidades de a pocos. Y en esa línea, tomando más una pregunta que vi por ahí que decía, bueno, ¿por qué la velocidad de esos servicios, digamos, de esos proyectos, cómo funciona? Entonces, tengo que tener un diseñador a la mano para pasarle todo al diseñador. Yo creo que se trata mucho de trabajo en equipo, por supuesto, pero también se trata de que nosotros como abogados nos esforcemos por adquirir esas habilidades y por pensar diferente, ¿no? Al final del día, pues por supuesto que un diseñador nos va a ayudar un montonal con su experiencia y con sus skills a acomodar mejor la información, pero
también, digamos, nosotros esforzarnos en hablar el idioma del diseñador. Creo que eso va a ayudar mucho a agilizar de alguna manera ese proceso para construir pues entregable al final. Entonces va siendo como un trabajo en equipo, pero al mismo tiempo ir retroalimentándonos de las habilidades que tenemos, quizás nosotros como abogados en lo legal, el diseñador con sus skills de diseño, para que esta agilidad pues vaya llegando con el tiempo, ¿no? Y creo que nos hemos enfocado mucho al tema contractual, pero este tema de legal design que aplica para todos aquellos documentos legales en los que necesitamos una interacción masiva y un entendimiento genuino de los consumidores, pues nos aplica, no sé, pensemos en las políticas de protección de datos personales. Y ahora que el tema está tan en boga por todas las reglamentaciones que ha sacado la Superintendencia de Industria y Comercio por el tratamiento de los datos sensibles con ocasión de la pandemia, pues realmente necesitamos que todas las personas que estén accediendo a nuestras instalaciones, que nos estén suministrando los datos, pues tengan un entendimiento claro con algo que es amigable y que ese consumidor no sienta que hay mucha letra menuda y que no tiene una opción distinta que aceptar o firmar. Entonces creemos que esto es un proceso continuo, como decía Daniel, pues es un chip, ¿no? Esto es un hábito y de alguna manera es parte, aquí hemos hablado mucho de la transformación de la función legal, pero la transformación de la función legal realmente arranca por la transformación de la mentalidad de los abogados y esto lo tenemos que volver pues un hábito y digamos una forma de trabajar. Y para cerrar una pregunta, Ricardo, que nos hacen de tu herramienta Aleph, y es cómo fue el proceso de alimentar la herramienta para que pueda hacer la predicción. Y digamos como qué tan complejo es, cómo se alimenta, cómo podría ser el proceso de adaptar la herramienta a otras jurisdicciones. Bueno, ya. Bueno, hicimos la extracción de los datos de juzgados. Entonces utilizamos técnicas de Natural Language Processing, que es procesamiento de lenguaje natural, para extraer de los textos las informaciones necesarias. Y nuestros abogados clasifican las informaciones de acuerdo con la relevancia. Por ejemplo, yo tengo un pedido, yo sé cuál es la decisión de aquel pedido. Entonces yo voy y clasifico eso como una variable importante. Bueno, es perfectamente adaptable en términos de tecnología cuando hablamos acerca de la posibilidad de cambiar un código que fue hecho en portugués, por ejemplo, para español, pero hay todo un trabajo de comprensión y de modelación del escenario legal de cada jurisdicción. Entonces, empezamos por ahí. ¿Y cuál es la pregunta que intentamos contestar con la herramienta? Para nuestro caso fue la pregunta financiera. Entonces, tendríamos que elegir las variables de una manera que sea posible contestar la pregunta financiera. Pero perfectamente adaptable a cada tipo de jurisdicción y por medio del procesamiento del lenguaje natural. Ok, mil gracias, Ricardo. Bueno, hemos cumplido con el tiempo que teníamos asignado. No queremos abusar del tiempo de ustedes. No nos queda sino agradecerle de nuevo a Legis por abrirnos este espacio, a todos ustedes por su participación. Esperamos que se hayan llevado ideas que les sean de utilidad para el trabajo que desarrollan día a día. Les reiteramos que este evento está siendo grabado y lo vamos a poner a disposición tanto en las plataformas de Legis como las de EY. Les haremos llegar la información y bueno, todo nuestro equipo queda a su disposición para seguir teniendo una discusión alrededor de este tema que al final redunda en el beneficio del ejercicio de nuestra profesión. De nuevo, mil gracias a todos y feliz tarde.